algo se aproxime en la vida de todo aquel que ha creído a este mensaje, que ha entendido que es necesario salir a conquistar al mundo, tratar de predicar el evangelio, de alcanzar almas para Cristo. Es tiempo de predicar la palabra, es tiempo de que nuestros labios sean abiertos para compartir el mensaje de salvación. Así lo hemos compartido en esta serie, así que algo creo yo que Dios ha hablado a tu vida y lo hemos basado en Oseas capítulo 10 versículo 12. Dice la palabra de Dios: siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvia de justicia. Es tiempo de amar y es tiempo también de que el Señor manifieste sus lluvias de justicia, sus lluvias de bendiciones. La semana pasada recordábamos algo que no se te puede olvidar de ninguna forma, y es que la venida del Señor está cerca. El Señor decía en Apocalipsis capítulo 22, decía, vengo pronto. Decía no, dice, vengo pronto. Lo repitió 3 veces, así que la semana pasada te recordábamos a través de este mensaje que no te puedes distraer mucho, no te puedes entretener mucho, porque la venida del Señor está pronto. Y creo que es el tiempo de que la iglesia recuerde ese mensaje. Hay una historia, no creo que sea real porque es de una película, pero es 2 niños que estaban con sus padres, un niño, un varón y una hembra, estaban con sus padres en un estadio de fútbol viendo un partido allí familiar. Y al acabarse el partido, en medio de la multitud saliendo del estadio, ambos niños se pierden. Ellos no se conocían. Entre su extravío en aquella multitud, sus padres obviamente desesperados totalmente, cada padre de cada niño en encontrarlos y preocupados, buscaron a las autoridades allí cercanas. Al final de toda esta búsqueda resulta que estos 2 niños perdidos se habían encontrado y habían tomado la decisión de quedarse en un kiosquito cerca del estadio hasta que sus padres los encontraran. Fueron unos niños muy inteligentes, eran pequeños, tenían una edad entre 7 y 8 años, pero claro, miles de personas en un estadio de fútbol y se sintieron perdidos y casualmente coincidieron. Esa fue la primera y última vez que estos niños se vieron, porque ellos no se conocían, casualmente coincidieron en el hecho de que ambos se les habían perdido a sus padres. Y estos niños ahí en su inocencia, la historia narra de que ellos hubo una conexión allí especial, así se enamoraron, se quisieron, se gustaron, no sé. Pero obviamente cuando sus padres encuentran, los padres de ambos niños los encuentran, entre el desespero, o sea, la felicidad de haberlos encontrado, de saber que nada malo les pasó, cada padre se lleva a su muchacho y estos niños no se volvieron a ver. Y lo que parecía ser una historia de amor que estaba iniciando allí con estos niños un poco asustados, obviamente, un poco temerosos, encontraron entre ellos 2 un poco de consuelo, tomaron una decisión que prácticamente les permitió a sus padres encontrarlo, pero sus padres no tuvieron que ver con eso, los separaron, se los llevaron, y la historia cuenta cómo estos niños van creciendo y queda allí como sembrado ese primer amor que sintieron con aquella persona, con aquel niño. Pasan 20 años y esta gente más nunca se volvió a ver, porque fue coincidencia, totalmente coincidencia de que ellos se hayan encontrado, hayan coincidido de esa forma. Pasan los años, son adultos ya ambos, y la historia narra cómo ese encuentro coincidencial, sin querer queriendo, como decía el chavo, sembró en ellos algo que les llevó por muchos años, quedó sembrado allí en sus mentes. Y ellos ya luego de adultos, una era profesional, el otro también ya tenía un emprendimiento, un negocio, comenzaron a buscarse. Comenzaron a buscar la manera de ver dónde encontraban ese niño, esa niña que habían conocido hace muchos años atrás en su niñez y que solamente habían visto una vez en la vida. Obviamente con el crecimiento los rostros de aquellas personas había cambiado notablemente. Y la película narra cómo esta gente se esfuerza y finalmente, al final de la película, como todo final feliz, pues se encuentran, ambos parece que se habían esperado, se enamoran y ahora sí pueden vivir esa historia de amor que sus padres interrumpieron allí cuando los encontraron. Esa película se llama El que busca, encuentra. Y es un decir o una manera de llevarnos a pensar de que cada vez que nosotros emprendemos algo de forma decidida, de forma apasionada, lo más seguro es que nosotros logremos eso que estamos buscando, que estamos anhelando en nuestro corazón. Pero esa búsqueda no solamente puede ir acompañada de palabras, no, yo sí quiero, no, debe ser un empeño, una decisión consciente
invertir tiempo, invertir recursos económicos, incluso muchas veces, para poder encontrar y alcanzar eso que usted y yo estamos buscando. Y según lo que dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 10, versículo 12, la palabra nos da un mensaje y quiero cerrar este último domingo del mes con esta palabra para tu vida. Es tiempo de que busques al Señor. Cuando la palabra dice es tiempo, no es que esperes unos añitos, no es que esperes que salgas de algunos negocios, de algunos emprendimientos personales. La palabra en Oseas capítulo 10, versículo 12, en signos de exclamación dice, ya es tiempo de buscar al Señor. Es como que es rápido que tienes que hacerlo. Además, la semana pasada te recordábamos que ya Cristo viene pronto. Vengo pronto, dice el Señor. Y antes de que Oseas diga hasta que Él venga, hace un llamado a la iglesia que creo que no puedes dejar pasar por alto. El tiempo de buscar al Señor es ya, es ahora. No es el próximo domingo a ver si el mensaje está convincente. No es el próximo miércoles en el culto de oración. O no es después que salgas de deudas personales, que logres una casa, que alcances esa meta personal que tú tienes. En esta serie el Señor te ha dicho que es ahora el tiempo en el que tú y yo debemos buscar del Señor. Es ya, es inmediatamente. No dice dependiendo de cómo esté el país, dependiendo de cómo esté funcionando la iglesia en la que me congrego. Es tiempo de buscar al Señor, dice la palabra de Dios. Y de la misma manera que esta historia que te conté, esta gente decidió buscarse y se encontraron. Hay una hermosa promesa del Señor y lo vamos a dejar al final de este mensaje. El Señor Jesucristo dijo que el que busca, encuentra. Y qué maravilloso es que cuando tú tomas la decisión consciente de buscar al Señor, el Señor te está diciendo, me vas a encontrar. Así que quiero que vayamos a nuestras Biblias, a una historia de un rey llamado Asa, segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Vamos a leer allí prácticamente la historia bíblica de este hombre llamado Asa. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Dice la palabra en Asa, en segunda de Crónicas, capítulo 14. Asa es el rey. Segundo de Crónicas, 14:2 dice, Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. ¿Qué hizo él? Él era un rey, se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de una diosa que se llamaba Aserá, una diosa allí de esa gente. Además, él como rey ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. Vamos a decir, Espíritu Santo, habla mi vida. Espíritu Santo, puedes tomar asiento. Quiero narrarte el día de hoy, para entender esta búsqueda que tú y yo necesitamos tener, puedes tomar asiento, la historia de un hombre llamado Asa. Es uno de esos reyes que dice la palabra que están escasos en estos tiempos, personas que hacen lo bueno ante los ojos de Jehová. En la historia bíblica son pocos los reyes a los cuales la palabra lo describe de esta hermosa manera. Su biografía inicial es que este hombre hizo lo que agrada al Señor. Y lo primero que parece que él hizo en su reinado es que aquel pueblo era idólatra, tenía santuarios, lugares donde adoraban a una diosa llamada Asera y tenían santuarios paganos. Y lo primero que dice la palabra allí que él hizo fue que acabó con todo eso. Él deshizo esos altares. Y además de deshacer esos altares, él incentivó al pueblo, dio una orden en el versículo 4 a que todo el pueblo de Judá acudiera al Señor. Y cuando hablamos de buscar y de acudir, nos damos cuenta que hay algo como que si estuviera alejado del que está buscando. ¿Me explico? Cuando estás buscando algo es porque no lo tienes a la mano, porque no está tan accesible como tú quisieras. Y cuando hablamos de buscar al Señor, de acudir al Señor, no significa que Dios no sea omnipresente, que Él no está donde tú estás. Significa que nuestra maldad, nuestra desobediencia, de alguna manera ha hecho que el Señor como que esté lejos, ¿sabes? Como que haya que buscarlo, como que haya que acudir. Y en esta historia nos damos cuenta que estas personas no podían estar cerca del Señor porque ellos habían decidido conscientemente adorar a otros dioses, tener imágenes. Y este hombre lo primero que hizo fue deshacer todo aquel asunto. Y luego de deshacer aquello, le ordena a la gente, le dice, ahora sí, acudan al Señor, Dios de sus antepasados. Y les ordenó que obedecieran su ley
y sus mandamientos. Si eres de los que se interesan en que otros se acerquen al Señor, te tengo una noticia importante: necesitas acercarte tú primero al Señor. El problema, ¿sabes cuál es uno de los problemas de la iglesia cristiana evangélica? Es que queremos que la gente se acerque al Señor. Por más mal cristiano que tú seas, por más buen cristiano, no sé cómo crees tú que tan buen cristiano quizás tú eres, pues yo creo que todos coincidimos en el hecho de que a todos nos agrada congregarnos y ver la iglesia llena. Así se usa pésimo cristiano, el peor de los cristianos, el que da mal testimonio, el que dice malas palabras, el que no ofrenda, el que no lee la Biblia, el que no ora. Pero por alguna razón todos coincidimos en aquella alegría de ver que, bueno, las personas, el culto estuvo lleno, pastor, vino bastante gente a la iglesia. Tú no invitaste a nadie, pero tú estás contento y agradecido con Dios por aquello. No compartiste el mensaje, pero yo creo que toda la iglesia local, en cada comunidad, yo creo que tiene este mismo sentimiento de alegría y felicidad cuando vemos que las personas están buscando al Señor. Pero hay algo que la iglesia, y es un gran problema, como que se le olvida, que los primeros en buscar del Señor, los primeros que más necesitamos del Señor, somos nosotros. Es la iglesia la que necesita del Señor. Este mensaje de Oseas es dado al pueblo de Dios. Le dice, ya es tiempo de buscar del Señor. Nosotros queremos que los demás busquen del Señor. Y está bien, no está mal. Queremos que nuestros hijos busquen de Dios. Está bien. Queremos que el que está en vicios, el que está en alcohol, el que está en una situación que tú entiendes que no conoce del Señor, pues todos como iglesia anhelamos que vengan al Señor, que conozcan del Señor. Pero tú que lo has conocido, supuestamente, muchas veces no has buscado del Señor. La primera persona o el primer grupo de personas que necesitan acercarse al Señor urgentemente es la iglesia de Cristo. No podemos transmitir un mensaje de acércate al Señor, de ven a los pies de Cristo, cuando tú eres un cristiano que no estás buscando del Señor, no te estás acercando al Señor. Venir a una iglesia no te acerca un poco, pero no es una búsqueda verdaderamente espiritual, no representa o no es lo único que representa en una búsqueda verdadera del Señor. Y me gusta que Asa lo primero que hizo fue, vamos a acabar con esto, vamos a destruir. No podemos mandar a buscar al Señor cuando tenemos, en los tiempos de Asa, las personas iban y adoraban a otros dioses. No se puede. Él primero destruyó, acabó con aquellas cosas que estaban quizás limitando que el pueblo de Dios, en lugar de acercarse a Dios, se acercaban a otros dioses. Y en el versículo 3 dice que Él derribó todo aquello. Y creo que hay cosas en nuestras vidas que necesitan ser derribadas para que tú puedas acercarte al Señor. Este hombre ordenó a que todos acudieran al Señor. De este modo, versículo 5, Asa se deshizo de los santuarios paganos, de los altares de incienso que habían en todas las ciudades de Judá, y durante su reinado hubo algo que carece en estos tiempos, que es tranquilidad y paz. Y además te anuncio que es una paz que nada más puede dar el Señor. Es una paz que, además, cuando tú estás en esa búsqueda del Señor, el Señor te llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este hombre, dice la palabra, que en su reinado la gente vivió cómoda, tranquila, despreocupada quizás, sin tantos afanes. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Qué bueno, esto es hermoso, es bonito esto. Hay cosas que necesitamos deshacer en nuestras vidas que nos impiden acercarnos al Señor. En el caso de Asa, fueron unas ciudades, fueron unos lugares donde las personas se reunían a idolatrar a otros dioses, a desobedecer al Señor, a traicionar al Señor. Pero en nuestras vidas hay cosas que no te permiten acercarte al Señor. Quizás es una amistad. Quizás es tu carácter, eso que tú necesitas deshacer por completo y pedirle al Señor que te dé un nuevo carácter porque ya ese no funcionó en tu hogar. Y eso es lo que te impide que tú te acerques al Señor. Además, Asa le dijo a los de Judá,
reconstruyamos esas ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos. El país todavía es nuestro porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Como lo hemos buscado nuevamente, la palabra dice, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos y tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de la ciudad. Hay dos principios bíblicos aquí que quiero resaltar. Primer principio, deshacer. Hay cosas que tienes que deshacer por completo en tu vida. Formas de hablar, formas de utilizar el dinero, formas de comunicarte con tus hijos, hábitos que tienes que deshacerlos por completo. En el caso de este pueblo, tuvo que deshacer una gran cantidad de cosas para poder acercarse a Dios. Ese es el primer principio, deshacer. Y el segundo principio es que así como hay cosas que necesitas deshacer por completo de tu vida para poder acercarte a Dios, hay cosas que necesitan ser reconstruidas. Hay cosas que necesitan ser reconstruidas y protegidas para alimentar y cuidar nuestra comunión con el Señor. Porque cuando hablamos de buscar del Señor, debemos entender que hay asuntos en nuestras vidas que hemos descuidado. En este caso, producto de la guerra, de los conflictos con sus... Eso había conflictos hasta entre ellos mismos, pero con sus enemigos principalmente, había dado como resultado que muchas ciudades del país estuviesen destruidas, estuviesen acabadas. Muchas murallas que protegían a la nación de sus enemigos estaban acabados. Y fue necesario, dice la palabra, que Asa primero deshizo aquellas imágenes, todo aquello. Y en el versículo 7 reconstruyó, motivó al pueblo a reconstruir esas ciudades que estaban dañadas producto de la guerra. Así como puede estar dañado tu tiempo devocional producto de tu apatía, de tu desobediencia, no sé. Hay cosas que tú necesitas reconstruir en tu vida. Y esa reconstrucción interna te va a permitir acercarte al Señor. Porque no puedes acercarte a Dios cuando tienes tu hogar destruido y no has hecho el esfuerzo de reconstruir aquella relación con tus hijos. O quieres acercarte a Dios, pero no quieres que tu matrimonio, no entiendes que necesitas reconstruir tu matrimonio. Necesitas sanar, proteger aquello que Dios te ha dado. Y cuando tú hagas aquello, cuando tú reconstruyas, dice la palabra que reconstruyeron las ciudades y rodearon las ciudades y levantaron alrededor murallas con torres, o sea, protegieron aquellas ciudades. Y dice la palabra del Señor que como habían buscado de Dios, nuevamente Dios le había concedido paz con sus vecinos. Así que no puedes alcanzar una verdadera búsqueda del Señor y una verdadera comunión cuando hay cosas de las que no te quieres deshacer y cuando hay cosas que tú no quieres reconstruir. No basta solamente aquello como que así, quiero buscar del Señor. No, hay cosas que tienes que examinar en tu vida y ver, tengo que deshacerme de este mal hábito, porque esto no me está acercando al Señor. Y tengo que reconstruir mi relación con el vecino, con la vecina chismosa que no la soporto. Asa contaba con un ejército, quiero que preste atención a esta cifra, 300,000 soldados de Judá, bastante gente, los cuales portaban lanzas y escudos grandes, y de 280,000 benjaminitas, los cuales portaban arcos y escudos pequeños. No sé por qué eran pequeños los arcos, pero la palabra de Dios da ese dato curioso. Pero en resumida cuenta, este ejército, dice la palabra, que todos ellos eran guerreros valientes. O sea, también contaba con un grupo de personas esforzadas en la guerra, que si hacemos una suma y matemática, eran 580,000 soldados valientes, guerreros valientes que tenía a disposición Asa para hacer frente a sus enemigos. Y sale en escena uno de esos enemigos. Sera, el cusita, marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra y llegó hasta Maresá. Casi que el enemigo duplicaba el ejército de Asa. Esto nos lleva a pensar lo siguiente: nuestras fortalezas personales por sí solas nunca van a ser suficientes para poder acercarte a Dios, para poder avanzar, para poder conquistar. Puede ser que tengas mucha experiencia, mucho conocimiento de la palabra, incluso mucho deseo interno, ¿sabes? Mucho anhelo de que algo nuevo pase, de que algo maravilloso pase. Este hombre, dice la palabra, que contaba con un ejército
Era bastante gente, eran más de 500,000 personas, pero el enemigo casi que lo duplicaba. Dice la palabra que tenía 1,000,000 de soldados y además 300 carros de guerra. Es decir que 1 a 1 estaban en desventaja. Esto nos lleva a pensar que al momento de nosotros querer alcanzar, conquistar, lograr algo, aunque tengas recursos propios, no vas a poder hacerlo tú solo. Asa le salió al encuentro en el valle de Cefata y tomó posesiones cerca de Maresa. Me encanta que aunque somos menos que ellos, dice la palabra que Asa salió al campo de batalla, tomó posición. Es decir, que es necesario dar un paso de fe en tiempo de batalla, incluso cuando somos técnicamente inferiores. Díganme a eso. Dígame, se lo voy a explicar para que usted entienda lo que estamos diciendo. Aunque tú seas David, joven, quizás flaquito, no, bueno, dice la palabra, punto a favor, era bonito. Lo más seguro es que éramos más bonitos que Goliat. Era el punto a favor, pero con belleza no creo que se gane una lucha física. Pero era el más bajito, el que tenía menos habilidad con las armas. David, dice la palabra, que fue y se puso en la línea de batalla. Y el gigante estaba allí. Asa dijo, aquellos son más que nosotros. Tienen carros de guerra. Parece que la historia bíblica narra que eso es un punto positivo a favor del enemigo. Tienen 300 carros de guerra, nosotros tenemos guerreros valientes, ellos tienen 1,000,000, nos duplican, además tienen aquellos carros. Pero dice la palabra que Asa salió a hacer lo que tenía que hacer, que era enfrentar a ese enemigo. Es decir que aunque tus fuerzas propias no van a poder alcanzar aquel objetivo, es necesario que tú des un paso de fe. Hay personas que no emprenden económicamente porque ven son sus limitaciones y no dan el paso de fe. Hay personas, esto es para los solteros, que no conquistan porque no dan el paso de fe. Se quedan allí. Hay personas que no crecen en lo espiritual, no se atreven a dejarse ser usados por el Señor, por el miedo escénico, por el temor. No das un paso de fe. Las limitaciones las tenemos como iglesia, pero salimos a predicar el evangelio. Que eres nervioso, que no tienes las palabras, pero tienes que salir, porque hay una labor y la palabra me está diciendo que ya es tiempo, es el momento de hacerlo. No es nada más, vamos a esperar que las mujeres de Israel paran más para tener 1,000,000 de soldados, para entonces ahí sí salir. No, se presentó el enemigo, hay que hacerle frente. Y dice la palabra que Asa salió, dio un paso de fe, tomó posición allí en el campo de batalla, pero versículo 11 dice la palabra, escucha esto, en el campo de batalla, en la línea de allí donde estaba David ya con Goliat, ya el enemigo se venía, dice la palabra, allí Asa invocó al Señor su Dios y le dijo, Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso, ayúdanos Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud que son más que nosotros. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. Aleluya. Invocar al Señor en medio de cualquier circunstancia es la mejor arma que el cristiano tiene. Cuando te vuelta loca esa mujer allá peleando, tú te dices, Señor... Cuando el hijo te rebelde y te dice, vengo contra este muchacho en el nombre del Señor, Señor, yo no puedo matarlo a palo porque tu palabra no me autoriza para maltratarlo, pero en el nombre del Señor. O cuando salgamos a predicar el evangelio, necesitamos, pero quiero que veas que esto ocurre en el momento que Asa se para en la línea de batalla. No aquí sentado. Señor, atrae gente que la iglesia se llene. No, eso no es así. Es que salir allá. Y cuando estés allá en el campo de batalla, clamándole, invocando el nombre del Señor. Es la mejor arma que tiene la iglesia de Cristo. Y es tiempo de utilizar esa arma. Es tiempo de que como David, sin escudo, sin aquella ropa de guerra, él salió y se le paró al hombre. Y cuando estaba frente al enemigo, fue que dijo, tú vienes contra mí con fuerza física, con espada, yo vengo a ti en el no y te voy a matar. O sea, qué autoridad tan poderosa y qué determinación de estos hombres de Dios que nos enseñan que es tiempo de que la iglesia de Cristo dé un paso al frente, invoque el nombre del Señor porque es la mejor arma que la iglesia tiene. Dice,
Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, en ti confiamos, entendemos que ellos son muchos, que somos pocos, entendemos que es difícil la relación en el hogar, que la economía está difícil, pero si tú no das un paso al frente, no reconstruyes, no te deshaces de aquello y no te das en la disposición de voy a hacerle frente a esta situación, porque es tiempo de buscar al Señor. Y dice la palabra que el Señor, ¿quién fue? El Señor derrotó a los cusitas. Cuando estos lucharon contra Asa y Judá, los cusitas huyeron, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los aniquilaron. Te tengo buenas noticias, somos el ejército del Señor. El ejército del Señor somos tuyos. Los de Judá se llevaron un enorme botín, luego atacaron todas las ciudades. Este es el resumen de toda la guerra. El resumen de haber dado un paso al frente, de haber invocado el nombre del Señor en medio de cualquier, por más difícil que sea, tienes que invocar el nombre del Señor. Cuando ya no veas que el muchacho ya no ni a palo, ni de buena manera, ni a golpe, ni a puño, ni con palabras suaves, invoca el nombre del Señor. Cuando veas que tú te esfuerzas económicamente y no fluye la cosa, invoca el nombre del Señor. Cuando estés predicándole el evangelio a aquella persona que tú anhelas en tu corazón, que reciba el Señor, y esa persona está rebelde, es el momento de invocar el nombre del Señor. Pero es allí en la línea, en el campo de batalla. Y dice la palabra que atacaron todas las ciudades que habían alrededor, es decir, todas estaban llenos de pánico ante el Señor y las saquearon, pues habían en ellas un gran botín. Así que el que busca encuentra. Así que cuando este hombre buscó al Señor, invocó al Señor, que encontró el poder de Dios manifestándose y dando libertad en medio de la guerra, en medio de la dificultad. Y esto me lleva a mí a pensar que es tiempo de que la iglesia invoque el nombre del Señor y busque al Rey de Reyes. No solamente de decirle a los demás que busquen, no, es tiempo de que el mismo pueblo de Dios se acerque a él. Dice la palabra, continúa la historia, siguiente capítulo, segundo libro de Crónicas 15:1, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y este salió al encuentro de Asa y les dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. Y creo que este mensaje es para ti. El Señor te está diciendo, escúchame, el Señor estará con ustedes siempre, y cuando, escucha esto, está bueno, y cuando ustedes estén con Él. Sí saben, ¿no? Sí entiende el asunto. No es que Dios no esté, es que tú no estás con Dios. Es así. No es que Dios te abandonó, es que tú abandonaste a Dios. No es que Dios está perdido, el que está perdido eres tú. Tienes que buscar el mapa, dice la palabra. Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Pero si lo abandonan, ¿qué hace el Señor? Posiblemente el Señor no es que te abandonó, porque su justicia, esas lluvias de bendiciones que dice Oseas capítulo 10 versículo 12, refleja de que Dios es un Dios justo, que al que lo busca se deja hallar, y el que lo rechaza, dice la palabra, lo abandonaré. Por mucho tiempo, continúa aquel hombre llamado Azarías dando esta palabra, por mucho tiempo, mucho tiempo no piense que son 40 años, 20 años, mucho tiempo pueden ser una semana, 2 días, 3 días de locura y desenfreno. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Esto es grave porque cuando Dios constituyó al pueblo de Israel, a los levitas, a los sacerdotes, como dice la palabra, Dios estableció de que en medio del pueblo siempre debía haber un sacerdote, un grupo de levitas allí sirviendo en el templo, que eran los que leían la ley de Dios, los que hacían los sacrificios. Y este hombre, lleno del Espíritu Santo, le hace ver al pueblo que es que eran pueblo de Dios, pero no, o sea, ni siquiera el ministerio sacerdotal estaba en medio del pueblo en aquellos tiempos. Así pasa con la iglesia de Cristo en estos tiempos. Somos iglesia, nos congregamos, tenemos un lugar muchas veces, pero ¿qué nos hace iglesia? ¿Qué hacía este pueblo verdaderamente ser un pueblo que buscara del Señor? Que fueran Israel y ya. Dice la palabra que
se habían alejado por mucho tiempo. Y no sé cuánto tiempo tienes tú alejado del Señor. Y cuando hablo alejado del Señor, no es tiempo sin venir a la iglesia, es tiempo alejado de Dios. Viniendo a la iglesia, pero alejado de Dios. Es necesario tener gente a tu alrededor de la cual tú recibas instrucción y una palabra de Dios para tu vida. Qué maravilloso que Dios utilizó a este hombre Azarías para dar un mensaje tan motivador, un mensaje que como que terminaba de encarrilar aquella circunstancia. Y además es necesario, esto es para los que no les gusta congregarse, los que no se sujetan a autoridades espirituales. En ese tiempo era necesario, Dios, no hay un sacerdote que te predique, tú puedes leer la palabra de Dios, pero es que Dios estableció en aquel tiempo, sus profetas entran en escena Azarías, estableció a los sacerdotes para que transmitieran el mensaje del Señor. Así que necesitas gente a tu alrededor que te lleve a esa búsqueda, que te motive a esa búsqueda con el Señor. Claro, si tú te rodeas de tres barrigones allá, o sea, tres muchachos, si eres joven y te rodeas de otros muchachos que están pendientes de otra cosa, no va a haber una búsqueda, no va a haber un incentivo externo. Y Dios quiere rodearte de gente que te lleve a esa búsqueda. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, nuevamente el Señor dice que el que busca, encuentra. Cuando busques al Señor de todo tu corazón, lo vas a hallar. Si no has sentido la paz de Dios, busca al Señor de todo tu corazón. Si no has sentido ese consuelo de Dios, busca al Señor de todo tu corazón. Porque la palabra me está diciendo que Dios, al que lo busca, lo encuentra. Se deja hallar, dice la palabra. Y en aquellos tiempos, no eran tiempos de paz. Dice la historia que en aquellos tiempos, cuando esta gente estaba alejada de Dios, no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían calamidades, las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Es decir, hay un caos en tu vida cuando tú no estás buscando del Señor. Cuando tú decides alejarte del Señor, hay caos en tu vida. Y cuando hablo de caos y cosas negativas, no me refiero únicamente a eso que tú crees que es malo. Siempre en la historia bíblica, cosas negativas pasan o pasaron cuando no estamos en esa búsqueda del Señor. Cosas negativas pasan. Hijos rebeldes quizás, hogares fracturados, autoestima por el piso, desánimo, apatía, pereza. Pues no estás buscando al Señor. Pero, continúa este profeta, pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia. Así que no es tiempo de bajar la guardia. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de amar. Es tiempo de tratar de conquistar al mundo. Y además, la venida del Señor está pronto. Es el tiempo en el que la iglesia de Cristo se mantenga firme, no baje la guardia, es decir, en pie de guerra, en pie de lucha. Y dice la palabra que cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó. Y yo espero que este mensaje te anime a ti a eliminar lo detestable, los ídolos, todas aquellas cosas, dice la palabra del Señor, que habían conquistado. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Yo espero que este mensaje nuevamente te motive a deshacerte y a eliminar cosas que necesitas urgentemente eliminar de tu vida y a reconstruir, a restaurar ese altar, dice la palabra del Señor, que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después Asa convocó a los habitantes de las ciudades de Judá y de Benjamín, como también los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que había tomado. Esa cantidad es como exagerada, pero te recuerdo que la palabra dice que desde hace tiempo no había un sacerdote dentro del pueblo de Israel. Y cuando tú lo ves así en perspectiva, 2 horitas a la semana, luego de que vos hacéis desastre toda la semana, no lees la Biblia, no orás, decirle al muchacho que vaya a la iglesia, luego de que tú nunca te sientas con él a compartir de la palabra, luego de que no le das un ejemplo, no es suficiente, ¿sabes? Necesitas más, ¿sabes? Necesitas como
dar ese paso de fe que hablábamos anteriormente. Ofrecieron 700 bueyes y 7,000 ovejas, eso es mucho, del botín que habían tomado. Pero ¿qué había pasado con este pueblo? Que había entendido que por mucho tiempo, el profeta Azarías les hace ver, por mucho tiempo estuvieron alejados del Señor, por mucho tiempo. Y era el tiempo de buscar del Señor. Era el tiempo de reconstruir el altar, de deshacernos de lo que tengamos que deshacernos. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con todo el alma al Señor Dios de sus antepasados. Esto está brutal. Al que no buscara al Señor Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre y mujer. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompeta y de cuernos. Y todos los habitantes de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos. El que busca encuentra, iglesia. Y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Imagínese usted al pastor votando al que no quiera buscar de Dios. ¿Qué es lo que provoca a veces cuando la gente viene a la iglesia, sabe? ¿Para qué vienen a veces? ¿Sabes qué? En esta historia fue necesario una determinación tan contundente. El que no busque a Dios, lo matamos. Y así acabamos con esta broma. No se asuste, no vamos a llegar a esos extremos. Pero esperamos que este mensaje, este llamado de atención que el profeta Azarías le da al pueblo, sea suficiente para que tú busques del Señor, chico. No puede ser posible que tengas 1 año, 2 años, no sé qué tiempo tienes el evangelio y no sabes qué buscar del Señor. Y además, en esa búsqueda, dice la palabra allí, que hay dos cositas allí que quiero resaltar. Es que ellos hicieron ese juramento, lo hicieron de todo corazón. O sea, con sinceridad, dice la palabra del Señor, habían buscado al Señor con voluntad sincera. Ese es el problema. Cuando tú veas que no lo encontraste, es que no lo buscaste con voluntad sincera y de todo corazón. Quizás fue porque el culto estuvo bonito y te emocionaste y quieres buscar al Señor. Eso no es así. Debe haber una decisión consciente en tu interior, en tu ser, para que el Señor pueda ser hallado por cada uno de nosotros. Y dice la palabra que lo habían hecho de todo corazón, habían buscado al Señor con voluntad sincera y Él nuevamente se había dejado hallar de ellos. Un pacto, escucha esto, es un compromiso con Dios que no debe ser quebrantado. No debe ser hecho a la ligera en el calor del momento, ¿sabe? Como que vayan así, vamos. Y cumplirlo trae beneficios divinos. Un pacto es un compromiso con Dios que si te comprometiste a aquello, no quebrantes aquello. Si te comprometiste en el altar ante Dios, amar, a respetar hasta que la muerte lo separe a aquella esposa, a aquel esposo, eso es un pacto. Es un compromiso que no puedes quebrantar. Es un compromiso que no puede ser hecho a la ligera. Y sigo con el ejemplo del matrimonio. Tú no puedes casarte porque está bonita y ya, o porque me trata bien y ya. Es decir que esta gente, cuando hizo ese pacto, ese juramento con el Señor, lo hicieron de todo su corazón. Y el mismo versículo 15 dice la palabra que Dios les concedió la paz. Cada vez que tú le prometes algo al Señor y se lo cumple, hay beneficios, bendiciones divinas, lluvias de justicia que se manifiestan a favor de su pueblo. Pero fue porque hubo una búsqueda, un deseo, un interés sincero de buscar del Señor. No nada más de ir a la iglesia los domingos, cuando se pueda, cuando no pase una eventualidad. No, eso no es buscar del Señor. Además, el rey Asa destituyó a su abuela Macá, porque tiene tilde, de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Acera. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón. Y dice la palabra que aunque no quitó de Israel los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor y llevó al templo de Dios el oro y la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Quiero que te pongas de pie y escuche esto. Siempre, por más buen cristiano que tú creas que somos o que eres, siempre hay áreas que van a necesitar ser moldeadas por el Señor, que van a necesitar ser transformadas por el Señor. Fíjate que este rey hizo cosas buenas,
Pero dice la palabra que todavía quedó algo allí que no fue eliminado del pueblo, que eran estos santuarios paganos. Y esto me lleva a mí a pensar que la búsqueda del Señor no es para un momento y ya. No es para los 40 años de aniversario de la iglesia. Es una búsqueda continua. Una búsqueda que no puede cesar, que tiene que ser constantemente. Dice la palabra, durante los primeros 35 años del reinado de Asa, no hubo guerra, hubo paz, hubo tranquilidad. Así que, iglesia, el que busca, encuentra. Y ya es tiempo, dice la palabra del Señor, de buscar a Dios. Tienes que buscarlo, lo necesitas. Además que Cristo viene pronto, o sea, no hay mucho margen de error, ¿sabes? Mucho margen de planificación. Pero vamos a ver cómo no hay mucho margen de planificación. Vengo pronto, dijo el Señor, dice el Señor. Apocalipsis capítulo 22. Vengo pronto, dice el Señor. Así que es tiempo de buscar al Señor. Y cierro con Mateo 7:8, que nuestro Señor Jesucristo dice exactamente lo que hemos leído en esta historia. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Si no estás recibiendo, puede ser que no estés pidiendo. Si estás pidiendo y no estás recibiendo, puede ser que no estás buscando lo que tienes que buscar. Dice la palabra, y al que llama, se le abre. Así que no es nada más decir, no es nada más alegrarnos por lo que hacemos, o desear que la gente busque del Señor, o querer que tus hijos busquen de Dios. No, busca tú del Señor. Eres tú el que tiene que buscar de Dios. Asa, imagínate Asa en su posición de rey, mandando a buscar al pueblo de Dios, y él en lo suyo, pues. Así hay padres que el hijo busque de Dios, pero ellos andan a la ley de ellos. No funciona así, iglesia. Imagínate una iglesia local mandando a la gente de afuera a que busquen de Dios, a que se acerquen a Dios, y la iglesia no se acerca a Dios. Vienes a la iglesia, pues. Eso no es acercarse a Dios. Es parte del proceso. Es parte de este deseo y este llamado que Dios hacía por medio del profeta Azarías, por medio de Oseas. Ya es tiempo de buscar al Señor. Iglesia, no hay margen de error. No sabemos si el Señor nos permita cumplir un año más de aniversario. No sabemos. Mucho menos sabemos si podemos cumplir el centenario. Quizás hacer una gran fiesta porque tenemos 100 años de iglesia, siendo iglesia. No sabemos si vamos a llegar a eso. El tiempo es ya, es ahora que tenemos que comenzar. Quiero que tomes la mano de tu hermano, de tu amigo, de tu vecino, de tu familiar, y vamos a juntar las naves. Vamos a juntar las naves y vamos a orar agradeciendo al Señor. Quiero decirte que esta serie la cerramos el día viernes en la vigilia. El día viernes cerramos con este mensaje que creo que Dios ha traído a la iglesia en el mes de marzo del año 2023, en el 40 aniversario siendo iglesia. Así que le damos gracias al Señor. Mi Dios, bendito eres.